السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا شهيد كربلاء يا شهيد كربلاء يا زعيم أبات الضيم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Seguimos y continuamos en nuestras reuniones de estas noches de Muharram, recordando siempre el evento del Imam Hussein Salamullahi alayhi, aquel día en el que se enfrentó el Imam Hussein Salamullahi alayhi a la justicia y a la opresión que quiso acabar con el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En el evento de Ashura se plasmó un montón de valores, se echó cuerpo un número considerable de virtudes por medio y a través de los miembros de Ahlul Bayt alayhimus salam y de los compañeros que lucharon, defendieron al Imam Salamullahi alayhi con toda firmeza y con todo ahínco y con toda lealtad al Imam Hussein Salamullahi alayhi. Nosotros, al recordar al Imam Hussein Salamullahi alayhi a estos hechos heroicos, desde luego, sin lugar a ninguna duda, los recordamos no por el mero de recordar el hecho como histórico, sino lo recordamos para sacar de él un montón de enseñanzas y de lecciones que nos puedan, seguro, ayudar en nuestra vida cotidiana a la hora de estar siempre relacionado con nuestro Imam Salamullahi alayhi, con Ahlul Bayt, en esta línea que legaron de el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi.
Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, cuántos profetas combatieron y muchos de sus seguidores espirituales combatieron con ellos, no se desanimaron para nada por las dificultades que encontraron, que hubieron que soportar en la senda de Allah subhanahu wa ta'ala, ni tampoco mostraron debilidad ninguna, ni se abatieron. Y luego la ley dice, Allah subhanahu wa ta'ala ama a los pacientes. La paciencia es una virtud, una de las mejores virtudes que nos refleja esta ley del Corán, una de las grandes, de las mejores, de las más consideradas virtudes que hay, no solo en el Islam, sino que es un valor en toda la humanidad. Encontramos en el Corán, en el contexto coránico, varias y muchísimas aleyas del Corán, muchísimos versículos del Corán que hablan de sabr, que hablan de paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia se considera como un tronco cuya ramificación son las demás virtudes, los demás valores. Es decir, que la paciencia es la madre de todos los valores. ¿Por qué es la madre de todos los valores? Porque si no hay paciencia, no podemos hacer muchísimas cosas, pero tampoco podemos deshacer muchísimas cosas, o dejar de hacer muchísimas cosas. No podemos hacer y acatar las virtudes, pero tampoco sin paciencia podemos desconectarnos, desvincularnos de los vicios. Por eso la paciencia en el Corán está repetida muchísimas veces, incluso a lo mejor, estoy seguro, más de 90 veces. Más de 90 veces en el Corán está, digamos, la paciencia, la palabra paciencia y sus derivados. Sus derivados, entre también los verbos de ser paciente en árabe, sabara, en todas las conjugaciones. Es decir, que si no hay paciencia no podemos hacer salat, no podemos hacer zakat, no podemos pagar este zakat, no podemos dar este dinero por Allah subhanahu wa ta'ala si no hay paciencia. Porque en fin y a fin de cuentas, la paciencia es un control sobre el nafs, es un control sobre el ego del ser humano. Si no hay este control que pueda guiar y poner las riendas a nuestro ego, no podemos acatar las obediencias de Allah subhanahu wa ta'ala. No podemos hacer salat, no podemos hacer ayuno, no podemos ir a peregrinar, no podemos estar en los mazares del Imam Hussein salamullah alayhi, un montón y una infinitud de las cosas que no podemos hacer si no tenemos la paciencia. Por eso he dicho que la paciencia es la madre de los valores, es la madre de las cualidades y las virtudes. Si no hay paciencia, no habrá altruismo. Si no hay paciencia, no habrá perdón entre nosotros, no habrá indulto entre nosotros. Si no hay paciencia, no hay devoción. Devoción es la piedad y la proximidad a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo se puede considerar o conseguir uno la piedad de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cómo puede conseguirla si no tuviera esta paciencia? El temor a Allah subhanahu wa ta'ala, la devoción, la piedad, eso no viene así gratuitamente. Tiene uno que esforzarse. Es decir, por ejemplo, para levantar uno media hora antes de Salat el Fajr,
para hacer unas rak'at, unos dua, aproximarse a Allah subhanahu wa ta'ala, eso requiere un poco de paciencia para dejar tu habitación e ir a un sitio donde haces el salat. Eso le falta paciencia. Y esta paciencia es una facultad del ánimo del ser humano. Si uno no se esfuerza para conseguir esta paciencia, pues pocas cosas va a conseguir. Entonces vuelvo a decir que si no hay paciencia, muchísimos problemas que padecemos no podemos encontrarles una solución. Muchísimos conflictos que hayan o podamos encontrar entre los hermanos, entre las llamadas, las comunidades, si no hay un poco de paciencia, no podemos solucionar nuestros problemas para nada. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos pone la virtud y el valor de la paciencia como un tronco, digamos, la madre de todas estas virtudes, en definitiva, para purificarnos, en definitiva, para alcanzar la plenitud y la sublimidad y la elevación en el camino, en el sendero hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Es una forma que nos ayuda a la perfección humana. Allah subhanahu wa ta'ala, como dijimos antes, nos creó para que nosotros sigamos este camino hacia la perfección, hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Pero la paciencia, como dije antes, no viene gratuitamente, no viene de la nada, sino viene de esfuerzos. Así que encontramos la paciencia está siempre relacionada, la paciencia está siempre vinculada con pruebas, con exámenes, con esfuerzos, con dificultades. Donde haya dificultad hace falta estar la paciencia. Por eso dice Allah subhanahu wa ta'ala en una ley del Corán, dice, en verdad os pondremos a prueba a todos. Aunque aquí se habla, y es verdad que cuando nosotros hablamos de la paciencia, hablamos de la paciencia dentro del contexto de la creencia, de la fe. Porque podemos encontrar, digamos, un cierto, digamos, porcentaje de paciencia también en el ámbito puramente material. Ejemplo, hay gente hoy en día que no son ni musulmanes, ni creyentes, nada, pero tienen una paciencia, pero solo para conseguir dinero. Tienen mucha paciencia. Aguantan dificultades, afrontan problemas, pero solamente para conseguir dinero. Entonces nosotros no hablamos de este lado, no hablamos de este sector, sino hablamos del ámbito de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. En este ámbito donde hay virtudes, no cualquier paciencia, no estamos hablando aquí de la otra paciencia, sino de este ámbito donde hay virtudes, donde hay valores, donde hay cualidades sublimes y elevadas, con grados altísimos. Entonces por eso Allah subhanahu wa ta'ala relaciona esta paciencia, como dije antes, con pruebas, dificultades, problemas, etc. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, en verdad os pondremos a prueba con algo de temor, de hambre, de merma de riqueza, vidas, es decir, merma también de vidas, de frutos, merma de frutos, etc. Y luego dice la alea, pero da la buena nueva a los que sean pacientes. Es decir, bienaventurados sean los pacientes. Cuando pasan todas estas dificultades, las pasan, pero sin derrumbarse, sin rendirse ante las dificultades, sin volver atrás, sin echarse atrás. A ellos, Allah subhanahu wa ta'ala les aguarda una recompensa el día que comparezcan ante Allah subhanahu wa ta'ala.
dice, bienaventurados aquellos que sean pacientes, aquellos que cuando Allah subhanahu wa ta'ala los describe aquí como son estos pacientes, sus cualidades, su identidad, quiénes son, dice Allah subhanahu wa ta'ala, aquellos que cuando les aflige una desgracia dicen inna lillah wa inna ilayhi raji'un, dicen en verdad que pertenecemos a Allah subhanahu wa ta'ala y a Allah subhanahu wa ta'ala retornamos. Esa es una, digamos, una figura de los pacientes. Cuando uno tenga estas cualidades, cuando uno reúna estas parcelas de esta aleya del Corán, es cuando pueda uno llamarse paciente. Entonces es una paciencia, como dije antes, en el sendero de Allah subhanahu wa ta'ala, es una paciencia en el camino rumbo a la proximidad de Allah subhanahu wa ta'ala, rumbo a conseguir la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué hemos mencionado aquí el valor de la paciencia? Porque precisamente en el movimiento de Ashura encontramos este valor, encontramos el brillo de este valor, encontramos el resplandor de este valor en Ashura, en todas las dimensiones de la paciencia. No solamente en algunas dimensiones, en todas las dimensiones encontramos el valor de la paciencia en su grado alto. Porque en el evento de Ashura, en el momento de Ashura, fue asesinado el hijo o los hijos del Imam Hussein salamullah alayhi. Fue asesinado Ali al-Akbar. Fue asesinado el hermano de el Imam Hussein salamullah alayhi, Abu al-Fadl al-Abbas. Fue asesinado su bebé, el pequeñito. Fueron asesinados miembros de Ahlul Bayt alayhimus salam y los compañeros y los seguidores, fieles al Imam Hussein salamullah alayhi. Y todo esto requiere paciencia, requiere estar uno siempre firme ante todas estas dificultades. Y el Imam Hussein salamullah alayhi, ante todos estos sufrimientos, se quedó como una montaña ante estos problemas, estas dificultades, estos horrores. Veía siempre, solamente veía sangre, detrás de sangre. Pero el Imam Hussein salamullah alayhi se mantenía firme ante todas estas dificultades. Incluso sus enemigos dijeron, nunca hemos visto a alguien que le mueren los miembros de su familia y sus compañeros y todavía se queda firme. No se encuentra debilitado, atenuado su ánimo ante estas dificultades. Ellos mismos lo dicen, los enemigos del Imam Hussein salamullah alayhi. Entonces esta es una de las cualidades, una de las características de Ashura. Como hemos dicho antes, que Ashura es una escuela para nosotros. Esta escuela debemos aprender de ella muchísimas lecciones, muchísimas enseñanzas que nos ayudan en nuestra vida cotidiana, nos ayudan en nuestras relaciones sociales, en nuestra relación con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con toda la humanidad, con los demás también. Con los demás también, cuando nos relacionamos con los demás que no son y no sean musulmanes, tenemos que mostrar este tipo de virtudes, estos valores, estas cualidades a los demás. Si de verdad somos seguidores fieles al Imam Hussein salamullah alayhi. Una de las particularidades también que caracteriza el evento, el movimiento, la hazaña heroica de Ashura
es el mosaico que encontramos, digamos, el mosaico que encontramos en esta hazaña, porque en este movimiento, esta lucha contra la injusticia que desató el Imam Hussein salamullahi alayhi, encontramos ancianos, mujeres, niños, incluso un bebé, incluso las mujeres también. Entonces encontramos ahí en Ashura un mosaico, una heterogeneidad entre las edades, las mentalidades. No son todos iguales, entre jóvenes, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, etc. Había mujeres, sobrinos, hermanos, etcétera, etcétera. Entonces esta también es una peculiaridad, pero ¿qué es lo que une y reúne todos estos, entre el más joven hasta el más anciano? La paciencia. La paciencia y la firmeza con que encararon aquella batalla y aquel enfrentamiento con los enemigos. Esta cualidad, este valor, el valor de la paciencia, que emana desde luego de la lealtad del Imam Hussein salamullahi alayhi. Si no fuera por esta lealtad, por esta obediencia al Imam salamullahi alayhi, no habrían luchado de la forma con que lucharon contra los enemigos, defendiendo al Imam Hussein salamullahi alayhi. Así que encontramos, a partir de, o arrancando de este valor de la paciencia, que cuando el Imam salamullahi alayhi, cada vez que le cae alguien mártir en la tierra de Karbala, lo único que dice el Imam salamullahi alayhi: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nunca rindió el Imam Hussein salamullahi alayhi ante sus enemigos, porque el Imam salamullahi alayhi se fue ahí para defender el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, el mensaje celestial, el mensaje que le fue legado por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Así que cuando cayó Ali al-Akbar, mártir en la tierra, en la arena de Karbala, ¿quién vino después de Ali al-Akbar? Vino al-Qasim. Le vino al Imam Hussein salamullahi al-Qasim, era un joven de 14 años, pidiendo al Imam Hussein salamullahi alayhi ir para luchar contra los enemigos del Islam, pedir al Imam Hussein salamullahi alayhi para defender a su tío y a defender a las mujeres y a defender a la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero el Imam Hussein salamullahi alayhi lo veía como un niño, no le quiso dar el permiso para ir a combatir frente a aquellas bestias. Y cada vez insistía al-Qasim, insistía. Y el Imam Hussein salamullahi alayhi vio que va a ser su destino, el mismo destino que encontró Abbas, que encontró Ali al-Akbar, que encontraron los demás. Pero insistía. Él le dijo: no, que tu madre te necesitaba. Ve a hablar con tu madre. Al-Qasim le respondió a su tío, el Imam Hussein salamullahi alayhi, le dijo: no, es que mi madre me dijo ir a combatir, ir a defender a tu tío, el Imam Hussein salamullahi alayhi. Fue mi madre que me mandó, me dio permiso para ir a combatir. A pesar de esta insistencia de Qasim, el Imam Hussein salamullahi alayhi
no le dio el permiso. Se tuvo Qasim que volver otra vez hasta cuando le trajo una carta al Imam Hussein Salamullah alayh. Le trajo esta carta, la abrió el Imam Hussein Salamullah alayh. ¿Y qué es lo que encontró el Imam Hussein Salamullah alayh en esta carta? Es una carta del Imam Hassan Salamullah alayh. Una carta escrita en su vida como testimonio al Qasim, en la que escribió: mi querido Hussein. Palabras del Imam Hassan al Imam Hussein Salamullah alayh: mi querido Hussein, cuando leas esta carta, estás asaltado por innumerables preocupaciones y tristezas. Los cuerpos sin vida de tus próximos cubrirán el suelo alrededor tuyo. Yo no estaré ahí, dice el Imam Hassan Salamullah alayh, yo no estaré ahí para defenderte, para dar mi vida por ti, pero dejo tras de mí al Qasim. Te pido que no rechaces mi ofrecimiento. Cuando leyó el Imam Hussein Salamullah alayh esta carta del Imam Hassan, levantó los ojos hacia el Qasim, mirando al Qasim alayhi salam. Querido hijo, lo abrazó, lo apretó con su pecho y le dijo: la voluntad de tu padre es una orden para mí. Entonces, cuando volvió al Qasim a despedirse de su madre, saludó a su tía Zainab alayha salam. Qasim volvió con el vestido de boda, montó su caballo y se fue a luchar, a combatir y a defender al Imam Hussein Salamullah alayh, y mostró una lucha con demasiada habilidad contra los enemigos del Imam Hussein Salamullah alayh, soportando heridas y heridas y heridas. Pero de repente uno de los cordones de sus sandalias se cortó y se desató, y mientras se ataba su cordón, un cobarde le dio un golpe en su cabeza y gritó: ¡Wa Amma! ¡Wa Husseina! Se fue Hussein a por él, pero Hussein Salamullah alayh no podía hacer nada por él. Y luego Qasim exhaló su alma. Lo único que podía hacer el Imam Hussein Salamullah alayh es transportarlo a la jaima y llevarlo a la carpa al lado de su madre, dice Zainab Salamullah alayha: wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين والسلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد.